extremo puede tener alguna capacidad de modificar el comportamiento, pero no más. O sea, con playa sin playa, con suelo sin suelo, no cambia absolutamente nada. Bien, doctor, a raíz de la controversia que se dio ayer, aire libre sí, aire libre no, salir a caminar sí o no. ¿Usted qué dice? Lo que pasa es que está viendo un momento muy difícil, básicamente porque nadie puede dudar que tenemos transmisión local del virus, porque estamos viendo personas que no tuvieron contacto con ninguno de estos casos, que fue el núcleo central aquí en Montevideo, contactos indirectos con otros, y que sin embargo enferman. Si hay transmisión local del virus, es obvio que no hay que salir. Segundo, la Rambla, entre comillas, es un espacio muy saludable porque es abierto, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la gente tolera muy mal el encierro, me queda clarísimo, les cae muy mal y nadie puede estar encerrado. Es una cuestión psicológica muy complicada. Que a muchos les pesa y que pocos toleran. Entonces, salir a lo indispensable, salir a hacer las compras de alimentos que uno necesite, la compra de fármacos que uno precisa, pero no ya hacer una convivencia tan al aire libre. Usted tiene un buen fondo en su casa, tiene un balcón aireado, bueno, quédese ahí, pero empecemos a dejar de convivir por un tiempo para que podamos seguir conviviendo. Es esa muy buena frase para que la repita, ¿no? Porque es tal cual, uno ya se está proyectando. Acá no hay cosas demasiado nuevas, vimos la experiencia de China, la de Italia, la de España, entonces llega un momento que frente a la convicción, o por lo menos la personal, de transmisión local autóctona, primero. Segundo, ante lo que hoy se sabe y está documentado, y lo publicó Science esta semana, que la transmisión se da aún en pacientes sin síntomas. Y tercero, lo que también estamos viendo, que personas jóvenes, sanas y saludables enferman y que es solo una tos y un resfrío y no más, algo que hace 7 días no los hisopábamos. Claro. Hoy lo pienso 2 veces antes de negarle el hisopo a alguien. Claro. Entonces, en estos días, en estos meses aprendimos mucho, en estos días aprendimos más. Y tenemos que ser extremadamente proactivos en un momento difícil para que esto que va a ser un ascendente, va a llegar a un pico, luego va a bajar, tratar de que eso sea lo más rápido ¿A dónde ve posible. el pico? ¿Dónde lo ve? ¿A qué nivel? No lo podemos predecir, pero me refiero a esto. En algún momento tendremos un cierto número de máximo de casos, luego va a empezar a caer. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre el viernes que viene y el fin, si es que hay un fin? Es lo que no podemos predecir. Seguramente va a ser algo de meses. Y luego, es muy probable, como pasó con influenza pandémica, etc., ese virus va a quedar en forma endémica, es decir, va a estar ahí y cada tanto va a dar algún brote, algo de contaminación. Eso es lo que se espera por lo menos, ¿verdad? Pero entonces es un momento muy crítico porque acciones que no se toman ahora no dan lugar para marcha atrás cuando todo se hace más expansivo. Una de las cosas que usted quería hablar y me parece importante que los infectólogos están mirando por estas horas es qué importancia tienen los kits y a qué nivel hay que testear justamente a la gente. Claro, en primer lugar, la consigna hoy, y que nadie puede dudar, es identificar a lo que puede ser un caso, testarlo y aislarlo, así, directamente, continuamente. Entonces, una vez que está eso establecido, y sobre eso no hay discusión, no la hay, pensemos en la capacidad de respuesta laboratorial que tiene nuestro país, que por cierto es finita como la de todos los países. Entonces, en Uruguay se hace el hisopado nasofaringio, que se procesa por técnicas moleculares del PCR. Cuéntanos rápidamente cómo es el estudio, a ver si alguien tiene que hacérselo, ¿qué le van a hacer? Simplemente va a ir una persona a su casa o en el hospital donde está, con equipo de protección personal, tapabocas, cierta máscara, guantes, y hay un hisopo especial que se le introduce en la nariz, hasta un poco por arriba del cornete nasal, cuando uno ve que el paciente lagrimea, llegó al punto exacto. No es saliva, es por la nariz. Nasofaringio. Ahí lo retira, se pone en un medio de transporte y se va a procesar con una técnica llamada PCR en tiempo real. Normalmente el PCR en tiempo real puede ser informado en 6 horas, está muy bien. Al principio el laboratorio demoraba 24 en informar, después 48. Cuanto más gente se teste, más se va a demorar en informar, ya lo sabemos. Claro. El Laboratorio de Salud Pública tenía todo centralizado, amplió el potencial. Ahora hay prestadores privados que también ya lo hacen y que están un poco desbordados. Todos sabemos de Instituto Pasteur, Facultad de Ciencias, que también han hecho su aporte, que en estos momentos está en etapa de validación, pero no disponible todavía. Y en última instancia, si hay que recurrir a otras cosas, se recurrirá. Los prestadores privados
¿Qué otras cosas, perdóname doctor, por ejemplo? Algo que no tenemos pero que se puede acceder. Ya hay, y en uso en otros países, un kit de diagnóstico rápido, ¿no? Que es una prueba que usted la hace, pone una muestra sobre la tirilla, digamos, y en 10 minutos le da un resultado positivo, negativo o no tiene nada. Entonces, eso le permite tomar decisiones, porque si me da positivo, obviamente, lo tengo que confirmar después por PCR, pero mientras no le confirme, ya lo aislé. Cuando da positivo hay que hacer una segunda muestra enseguida, lo mismo cuando da negativo o no. ¿Con cuál se refiere? ¿Con esto que yo digo, el test rápido? No, el test rápido que no tenemos en Uruguay, pero que seguramente tarde o temprano va a llegar, tiene que ser validado por otra técnica de referencia. Claro. En cambio el PCR se hace una vez, tiene su sensibilidad y especificidad, pero no se repite. ¿Verdad? Está claro. Doctor, discúlpeme, está claro que hay gente que está respetando el encierro, el aislamiento, pero hay gente que necesariamente tiene que salir de la calle. Esa gente que sale, ¿qué medidas debe de tomar cuando regresa a su domicilio? Ahí está. Muchos han leído, sobre todo en Facebook y esos lugares, yo he hecho unos decálogos de medidas que cuando uno llega a casa, si las pongo en práctica, son no menos de 3 horas y media para decir, hola, llegué. No, no es así. Usted llega a su casa, ¿Sí? está muy bien eso de quitarse los zapatos, no tiene un despojador, no importa, lo inventa, pone una cosita ahí afuera, deja el calzado, se cambia. Lo primero que va a hacer es lavarse las manos con agua y jabón, si puede. Es conveniente que el pomo de su puerta le pase un trapo descartable con alcohol o como anticlorado y no más que eso. Con eso es suficiente. Y mantener un poco la separación con el resto del núcleo, no besar, no abrazar, lo que ya sabemos, ¿no? ¿Sabe que la gente nos pregunta también, doctor, por ejemplo, qué pasa con las mascotas? Más allá de que queda medianamente claro de que no serían transmisoras de la enfermedad, sí qué pasa con las patas de esos animales que de repente salen a la calle, andan por lugares públicos. Sí. No está demostrado que las mascotas ni enfermen ni transmitan la enfermedad, por lo tanto no hay que hacer nada especial. Yo conozco gente desde siempre que sus mascotas, cuando las tienen en la casa, le limpian las patas. Claro. Pero antes del coronavirus lo hacían porque vienen con tierra, con esto, con lo otro. Es una medida que se puede tomar, con una cosa clara. No es una recomendación altamente evidente, pero el que lo desea lo puede hacer. Claro. Doctor, en un ratito vamos a conversar con el secretario de la Presidencia. Hay muchos países que están tomando medidas bastante más drásticas que incluso, bueno, acá se han tomado varias, pero por ejemplo, por citar el ejemplo, la República Argentina, cuarentena obligatoria. Estamos muy cerca, Brasil puede tomar algo también en estas horas, Bolivia, Colombia. Desde su punto de vista, técnicamente, ¿sería recomendable que Uruguay ingrese a una cuarentena obligatoria? ¿Ya? Hay medidas que se tienen que ir tomando progresivamente en el medio de un evento pandémico como esto. Algunas se podrían haber tomado antes de marzo y no se tomaron. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, visualizar las fronteras y haber hecho un cierre muchísimo más precoz de la gente viniendo de Europa y esos lugares, que realmente estallaba a la vista el comportamiento en Italia y en España. Se los dejó entrar, los tenemos a todos adentro. Entonces ya ahí empezamos a tener una circulación viral local. Bien. Entonces, si se va a hacer una cuarentena obligatoria, antes que nada, hay que dar tiempo a las personas a organizar su vida. No puede ser de ya para allá. No es al grito, porque la gente tiene que saber. Quizás tenga que traer a alguien de mi familia a vivir conmigo para que yo lo ayude, o irme yo a otro lugar. Le pongo un ejemplo, el personal de los geriátricos, que es esencial en los geriátricos atiborrados de adultos mayores. ¿Cómo van a acceder ellos a su trabajo? ¿En qué condiciones? Hay buses, no hay buses. ¿Quién se encarga de poner una van para irlos a buscar? Hay un millón de cosas. Está previsto que todos podamos acceder, como en París, a caminar 5 cuadras libremente para hacer compras o ir a la farmacia. Bueno, entonces hay que verlo. Y hecho eso, si lo piensan, ahí hay que hacerlo. Bien. La cuarentena obligatoria es una cosa que a mí me parece que tarde o temprano va a tener que llegar, viendo el comportamiento que esto está teniendo. ¿Usted puede decir ahora desde el punto de vista sanitario y teniendo los datos que tenemos, si efectivamente ya el gobierno debería ir pensando en rápidamente instrumentando esto que usted decía, los mecanismos previos para decretar finalmente la cuarentena? Bueno, yo espero que lo estén pensando y que quizás por eso aún no lo hicieron. Pero el día que larguen,
el asunto, nos tienen que avisar 3 días antes porque la vida sigue y la tenemos que organizar. ¿Durante cuánto tiempo tendría que ser? ¿14 días? No, este tipo de aislamiento La obligatoria, digo, en masivo caso de que es un poco más, porque está bien, nos encerramos todos en casa 14 días, al día 15 yo salgo, nada me cambió, porque el virus sigue estando y se sigue transmitiendo. Ajá. No olvide que las medidas de aislamiento, de cuarentena, como yo siempre digo, en verdad lo que hacen es enlentecer el ritmo de propagación de esta crisis y darle tiempo al sistema de salud a que gestione la crisis. No va a desaparecer el virus porque dejemos de movernos. Enlentece la transmisión, claro, pero va a seguir. Doctor, hay una pregunta que se hace la gente muchas veces que es, y he escuchado muchas respuestas diferentes. ¿Cuánto tiempo el virus queda sobre una superficie contagiando, por decir de alguna forma? Sí, está visto como para diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, lo que me importa más, en el aire puede quedar hasta 2 o 3 horas. Me importa mucho para el ambiente mío, el hospitalario, el consultorio y todo lo demás. ¿En el aire? En el aire de algo 2 o 3 horas. Después le sigue el cobre, recuerdo, que es donde puede estar hasta 2 horas. El cartón, Montevideo está lleno de cartones junto a los contenedores tirados, todos lo vemos, hasta 24 horas. Y de ahí en más va subiendo plásticos, etc. Conceptualmente, el virus en superficies puede estar hasta 9 días como máximo. 9 días. De ahí la importancia de desinfectar las superficies, o sea, de ahí la importancia del famoso lavado de manos, lo que yo toco y me lo llevo a la cara, entró. Y las superficies, mantenerlas limpias. claro. Básicamente, los celulares, porque nadie deja su celular en ningún momento, ya se ha hecho una cosa dantesca, y superficies más tocables. Por lo que usted me dice, viajar en un ómnibus, bueno, eso es complicadísimo. Es complicado. Ahora lo es más, porque al principio había poca gente en los buses, pero si hay gente que si no va en ómnibus a su trabajo, no va y no puede dejar de ir. En este momento, con sorpresa, estamos viendo que disminuyen la frecuencia de los buses, son menos, y tras que son menos, pasan abarrotados. Eso es más gente. Entonces, eso es totalmente desacertado frente a un evento pandémico. Lo mismo que, por ejemplo, le pregunto, doctor, las ferias. Se permiten las ferias, pero con un horario reducido. ¿Usted entiende que si efectivamente se habilitan las ferias tendrían que ser con un horario más amplio? Para que la gente no se aglomere, digamos. Sí, usted podrá reducir el horario de la feria, no va a reducir la transmisión. Claro. Claramente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La feria es algo muy sensible. La gente compra en la feria. La feria es mucho más barata que el súper. Entonces, cosas donde uno se provee de alimentos tienen que ser contempladas y permitidas. Pero también hay que estimular y educar. No estemos a más de 1,5 metros de distancia uno de otro, espaciar los kioscos, no hacer lo que vimos, yo recién estaba mirando allí, una señora en la feria, antes de entrar, se pone la máscara, se la quita, se la pone, se la quita, habla. No, si no sabe usar la máscara, no la use, por favor. Ese es el problema, el tapabocas. Sí, pero hay que saber usarlo y hay entornos para usarlos. Si usted se pone el tapaboca, yo le decía a Magdalena Correa recién, estaba entrando al canal y veo un señor que estaba contra un auto, tapabocas, se baja el tapabocas, prendió un cigarro, se fumó un cigarrito, prendió el celular, se lo colocó de vuelta. Eso está muy mal. Entonces, si usted no sabe usar un tapabocas, que no tiene por qué saber usarlo, si no le enseñan, no lo haga porque se puede contaminar más. Igual que los guantes, además en el súper, guantes, cosas, esto que lo otro, 8 horas con los guantes puestos, 8 horas con la máscara mojada, que deja de ser efectiva. Entonces, si van a usar tapabocas fuera donde está indicado, que es el ámbito hospitalario, y la casa que está aislado o en control, bueno, entonces úselo bien. Creo que eso tiene que salir de un nivel general de educación pública a la salud del comunicado. Algo que evidentemente nos está preguntando Alfredo es, por ejemplo, el papel del delivery de comida ha pasado a ser de mucho uso, ¿no? De mucho uso en muchos hogares. ¿Qué pasa con esa comida que viene, que la trae una persona que de repente está llevando muchos paquetes? ¿Se puede hacer algún control? ¿Se puede hacer algo o no? Uno nunca pide el delivery porque llega tarde y con todo frío, como regla básica. Pero admito que ahora que está en su casa, que no tiene nada que hacer, cocine, no llama al delivery. Esto no va contra el delivery ni va contra el negocio. No meta más gente en el escenario que ya tiene, que de por sí es denso. Cocine usted. Si está en casa, hágalo usted con los alimentos que usted compre y evite el delivery. Y insisto, esto no es contra el delivery ni contra la pizzería que lo va a abastecer. Es una cuestión de lógica. Otra pregunta que le quería hacer es, y sé que a usted le interesaba hablar del tema,
¿Hay medicamentos hoy? Si una persona se siente mal, se está resfriada, tiene fiebre, todavía no tiene el test, ¿qué puede tomar? ¿Qué puede hacer? Digamos, tomar nada. Si tiene resfriada, tiene fiebre, bueno, paracetamol, mientras ve qué es lo que tiene. Yo lo que me refería a que hay por lo menos 7 fármacos, todos viejos y conocidos, diseñados para otra cosa, que hoy día en el mundo se están aplicando con intento de curar SARS-2 coronavirus, ¿verdad? Hay muchos. Hay 2 antirretrovirales de uso en el VIH, está la hidroxicloroquina, que es un antimalárico que se usa mucho en los autoinmunes, hay anticuerpos monoclonales, está el fármaco que se diseñó para ébola y que nunca se usó. Entonces, hay varios ensayos clínicos que están viendo si es útil o no. Todos se usan solamente en casos graves, de neumonía para arriba. Nunca se usan de neumonía para abajo y jamás se usan como profilaxis. Y de los 7 que le digo, solo un anticuerpo monoclonal fue aprobado en China para su uso y ahora están testando en Italia 2 grupos poblacionales diferentes. Una última, no sé, Alfredo, si vos querés una más. Yo tengo una más. Yo simplemente rapidita, vacunarse contra la gripe sí o sí. Es obligatorio porque si nosotros logramos que menos gente tenga síntomas de influenza, despejamos el panorama y podemos, ante un resfrío, una tos, un poco de fiebre, en un vacunado pensar de repente esto no es influenza y esto es SARS-2 coronavirus. Bien, le voy a hacer 2 últimas. Sí, ¿Una persona puede infectarse de gripe y de coronavirus? Está descrita la coinfección por el virus de la gripe, pero a posteriori. Primero hacen el SARS coronavirus y luego dicen no está mejorando en los plazos que tiene que mejorar. Ahí testan otros patógenos y ahí ha aparecido este virus de influenza como una coinfección tardía en pacientes con COVID-19. Bien, ahora sí la última. Usted está muy cerca del mundo científico, obviamente, a nivel internacional. Como decíamos, es uno de los infectólogos destacados del país, pero también a nivel internacional. ¿Cuán cerca se está de una vacuna contra el coronavirus? Sí, eso es muy interesante. Yo coordino el comité de vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología y seguimos de cerca el tema. Hay ya más de 20 protocolos de vacuna en marcha, pero la semana pasada la vacuna de los NIH se comenzó a aplicar en ensayos de prueba voluntarios sanos de 18 a 45 años en Seattle, Washington. Entonces se le van a dar 2 dosis con una diferencia de 28 días a esos voluntarios y después vienen las fases de 1, 2, 3 de ver eficacia, seguridad, eficiencia, etc. Pero entonces, en el mejor escenario, esa vacuna nunca va a estar disponible en el 2020, lo estará para el 2021. Cuando salga es bienvenida, pero ¿para qué va a servir? Va a servir no para frenar esta contingencia, sino para si esto se vuelve endémico, de repente tendrá algún caso. Y si esto rebrota en el futuro, usarla. Pero la vacuna, que es muy buena, no nos sirve hoy por hoy en este momento. Disculpa, yo dije la última, pero cada vez que sigue hablando, realmente a uno le surge una pregunta. Yo le voy a invitar a pedir a nuestro director que vaya preparando por allí un video que tenemos de una médica española que graba un video pidiéndole a la gente que nos saque a la casa, así después se lo mostramos al doctor Sabio aquí. Pero una de las cosas terribles que me parece a mí, por lo menos, que está pasando con esto, y sobre todo viendo lo que ha pasado en Italia, que tal vez donde nos ha llegado más información, es que muchas veces esos viejitos que terminan falleciendo por esto, estas personas mayores, terminan muriendo solas en cuanto al contacto familiar. Claro. Es tremendo eso, ¿no? La parte humana es tremenda. Por eso es muy impactante y es lo que no tenemos que caer. O sea, no hay que abandonar al adulto mayor, obviamente. Obviamente que los geriátricos deben tener su plan de contingencia donde restringen mucho las visitas, pero que no se sientan en medio los que aún tienen capacidad de comprensión, que no son todos los que están allí, que tengan la presencia familiar como la tienen que tener, le insisto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el contacto con la familia, la persona mayor? ¿Cómo se hace? Yendo a donde esté, quizás no todos los días, pero poniendo presencia, que el adulto mayor no le llame la atención que la familia ya no viene. O sea, eso es ir, y que yo creo que a nadie se le puede negar el acceso o geriátrico bajo ciertas condiciones. Está pasando, algunos geriátricos no dejan entrar. No se debe ser, es más dañino el abandono percibido como tal que la presencia de alguien que hace esfuerzos para no contaminarse y tener presencia. Aunque es una población de altísimo riesgo. Es una población de altísimo riesgo, pero mata más el abandono que el COVID, se lo puedo asegurar, de esta población. Además se desconectan. Ustedes que solo se desconectó. Me gustaría que